Bienvenidos, como siempre lo hago cuando hago mis videos, a un nuevo video que se llama Problemas de corriente eléctrica, capítulo 23 de la física conceptual de Paul Hewitt. Mi nombre es licenciado Jorge Enrique Medina Riveros, así me encuentran en YouTube, y mi correo es jorgemedinaarticulacioncena@gmail.com, sin la tilde en la O. Miremos nuestro primer problema. Dice, la potencia en vatios que se marca en una bombilla no es una propiedad inherente a ella, sino depende del voltaje en donde se conecta, que suele ser 110 o 120 voltios. La pregunta es cuántos amperios o amperes o cuál es la corriente, que también se puede preguntar corriente, que pasa por una bombilla de 60 vatios conectada en un circuito de 120 voltios. Entonces, aquí estoy colocando octanaje de la gasolina. Resulta que un carro llega y dice, no, tiene 200 caballos de fuerza. Y resulta que esa potencia del carro podría variar dependiendo de la calidad de la gasolina. O sea, si el octanaje es bastante alto, el carro seguramente mejorará su rendimiento en cuanto a potencia. Igual si es más baja la gasolina o de mala calidad, puede también pasar eso. Inclusive ustedes saben que hay carros que les meten hidrógeno líquido y no sé qué más cosas les meten para que mejorar la potencia del motor. Eso mismo sucede con un bombillo. En un bombillo, si el bombillo dice 60 vatios, 120 voltios, quiere decir que si usted lo conecta a 120 voltios, él va a consumir 60 vatios. Pero si usted no lo conecta a 120, no va a consumir 60 vatios. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces uno diría, bueno, entonces quiere decir que lo que viene escrito en el bombillo puede ser mentira. Sí, por eso aquí dice que la potencia en vatios no es una propiedad inherente al bombillo. O sea, ¿qué es inherente en el bombillo? Algo que es invariable. Voy a hablar en estos momentos de los bombillos anteriores, los incandescentes, que tenían el filamento, que eran tungsteno, tenían cierta longitud y lo que era imposible de cambiarle un bombillo era su resistencia. O sea, no se le podía cambiar, no se le podía cortar el filamento, ni alargarlo, ni volverlo más grueso o más delgado, no. O sea que lo que sí es inherente en el bombillo es la resistencia. Y en todos los aparatos, en todos los electrodomésticos, eso es inherente. La resistencia, la potencia no. Entonces vamos a mirar qué es potencia. Potencia es el producto del voltaje por la corriente o la intensidad. Entonces nosotros, ¿qué queremos averiguar? Tenemos en este momento la potencia, que es 60 vatios, y el voltaje. Vamos a averiguar la corriente y usted, pero ¿por qué la corriente? Entonces vamos a mirar, 60 vatios dividido 120 voltios es igual a 0.5 amperios. ¿Por qué estamos averiguando la corriente? Porque pues eso es lo que nos están preguntando. Deberían de preguntaros más bien la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir este 0.5 amperios? Que si usted conecta el bombillo a 120 voltios, siendo un bombillo de 60 vatios, la corriente que va a circular por el bombillo va a ser de 0.5 amperios. Vamos a mirar unos problemas más adelante donde ya nos preguntan resistencia. Entonces miremos el segundo problema. Reordena la ecuación corriente igual a voltaje sobre resistencia. ¿Esa cuál es? La ley de Ohm. Lo que pasa es que algunos no lo colocan como corriente, sino intensidad de la corriente y utilizan la I. Voltaje sí es B, aunque en unos ejercicios de este mismo capítulo yo aclaraba que voltaje, diferencia de potencial, fuerza electromotriz y tensión son la misma y todas se escriben con la B. Entonces dice, reordena la ecuación corriente igual a voltaje sobre resistencia o dividido resistencia para calcular la resistencia en función de la corriente y el voltaje. ¿Qué significa eso? Pues simplemente le están diciendo despeje R. Después de despejar, dice, a continuación contesta lo siguiente. Cierto aparato en un circuito de 120 voltios tiene una corriente nominal de 20 amperes. ¿Eso qué es? Es la corriente que aparece en la placa, o sea, en las placas, y eso es lo que ustedes tienen que hacer, mis estudiantes de 11, es buscar en su casa mínimo 3 electrodomésticos, mirar la placa y me traerán el dato de los amperios, los voltios y de los vatios o VA,
que significa voltiamperio, que en algún momento después aclararemos cuál es la diferencia, pero para nuestro caso es eso importante. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la resistencia de este aparato? Es decir, ¿cuántos ohmios tiene? Entonces miremos cómo lo vamos a hacer. Primero la ley de Ohm dice, intensidad de la corriente, o corriente es igual a voltaje, dividido resistencia. Despejando resistencia, R pasa para allá y se viene para acá. Así de sencillo. Entonces queda R igual a B sobre I. Y eso es igual a 120 voltios dividido 20 amperios, porque es lo que dice la placa. Entonces quiere decir que la resistencia de este aparato es de 6 ohmios. Miremos el tercer problema. El tercer problema dice, usa la ecuación de potencia, corriente por voltaje o voltaje por corriente, y calcula la corriente que toma una secadora de cabello de 1200 vatios conectada en o a 120 voltios. A continuación, con el método que usaste en el problema anterior, calcula la resistencia de esta secadora. Entonces miremos, potencia igual a voltaje por intensidad. Aquí me pareció curioso que dijera corriente por voltaje. Generalmente, aunque eso no altera para nada, ¿no? Es V por I. Vamos a despejar I, quiere decir que V que está multiplicando ahí pasa a dividir, entonces queda potencia sobre voltaje. Potencia 1200 vatios, voltaje 120 voltios, y entonces la corriente es 10 amperios. Y ya teniendo la corriente, podemos despejar en la ley de Ohm, que lo vimos en el problema anterior. Voltaje 120, corriente 10 amperios, entonces la resistencia de la secadora es 12 ohmios. Vámonos para el cuarto problema. La carga total que puede suministrar un acumulador, o sea, una batería de un automóvil, hasta que se descarga, se expresa en amperio hora. Ojo con eso. Ustedes cuando compren una pila, le dicen una pila recargable, dice 2300 miliamperios hora, o sea, entre más alto quiere decir que va a durarle más tiempo, porque acumula más energía. Entonces dice, bueno, un acumulador normal es de 12 voltios, y todos los carros tienen 12 voltios, pues en un 99.99%, tiene la capacidad de 60 amperios hora. 60 amperios durante una hora o 30 amperios durante 2 horas. O sea, fíjese cómo se establece ahí. Por eso les decía que era la energía de la batería, etcétera. Imagina que olvidaste apagar los faros de tu automóvil. Cada uno toma 3 amperios de corriente. ¿Cuánto tiempo pasará para que el acumulador se muera? Entonces, si cada uno son 3 amperios, quiere decir que serían 6 amperios que está tomando, ¿cierto? Entonces vamos a despejar el tiempo, es lo que necesitamos, porque eso es lo que nos preguntan. Entonces, si el carro, la batería me da 60 amperios hora y yo estoy tomando 6 amperios, quiere decir que me va a durar 10 horas. Es así de sencillo, ¿listo? Miremos el problema así quinto. Bueno, aquí me quedó al contrario, primero la respuesta y luego la pregunta. ¿Cuánto cuesta tener en funcionamiento una bombilla de 100 vatios en forma continua durante una semana si la tarifa eléctrica es de 15 centavos dólar? Aquí faltó 15 centavos de dólar el kilovatio hora. Bueno, entonces ahí ¿qué vamos a hacer? Si usted revisa, y les voy a pedir que revisen el recibo de la luz. En el recibo de la luz a usted le cobran son los kilovatio hora. Entonces eso es lo que vamos a trabajar cuando yo les pida a ustedes que me traigan los datos de 3 electrodomésticos, los datos que vienen en la placa, porque vamos a calcular cuánto gasta usted mensualmente, porque el recibo de la luz llega mensual, de cada electrodoméstico de la casa. Entonces vamos a mirar cómo hacemos. Bueno, primero esto es en 100 vatios. Si ustedes observan, aquí están vatios y lo que el cobro que se hace es por kilovatios, quiere decir que pasemos los vatios a kilovatios. ¿Cómo se hace? Pues yo lo hago de esta forma: potencia igual a 100 vatios, esa es la bombilla, 1 kilovatio son 1000 vatios, entonces simplificamos vatios con vatios y dividimos 100 dividido 1000 y nos da 0.1 kilovatios. Esa es la potencia del bombillo en kilovatios, 0,1. Una semana son 7 días, cada día son 24 horas, entonces multiplicamos 7 por 24 y me da 168 horas. Quiere decir que la semana tiene 168 horas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La potencia es 1 kilovatio multiplicado por 168 horas que va a estar prendido el bombillo. Entonces me va a dar que en la semana se consumieron 16,8 kilovatios hora. Eso es energía.
Ahora vamos a multiplicar esos 16,8 kilovatios hora por 15 centavos de dólar cada kilovatio hora. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en Estados Unidos se cobran 15 centavos de dólar por cada kilovatio hora que usted consuma. Entonces multiplicando nos da 252 centavos y eso lo vamos a pasar a dólares, que sí que son $2,52, aproximadamente unos 7.500 pesos aquí en Colombia. Listo, vamos para el problema sexto. Una bombilla nocturna de 4 vatios, eso ahora sí esas bombillas son así, ¿o no? Antes el bombillo de 100 vatios era en la época que utilizábamos incandescentes y ahorita son los ahorradores. Y mucho mejor el LED. Dura más costoso sí, pero también consume menos. Entonces dice, una bombilla de 4 vatios se conecta en un circuito de 120 voltios y funciona en forma continua durante un año. Calcule lo siguiente: A, la corriente que toma; B, la resistencia de su filamento; C, la energía consumida en un año; y D, el costo de su funcionamiento durante un año con la tarifa de 15 centavos cada kilovatio hora. Entonces miremos A. I es igual a P sobre B, la potencia es 4 vatios, el voltaje son 120 voltios, quiere decir que nos da un 30avo de amperio. Preferí expresarlo en fracción porque cuando usted lo expresa en decimal y después va a utilizar ese dato para hacer unos cálculos que yo les decía a los estudiantes, ojo, ustedes creen que la calculadora es palabra de Dios y hay que tener cuidado, las calculadoras hacen aproximaciones, entonces es mejor trabajar con fracciones, no con decimales. Todo listo, nos quedó que la corriente es un 30avo de amperio, o sea que ya contestamos la primera, la corriente que toma, un 30avo de amperio. La resistencia, R es igual a B sobre I, ya lo vimos en la ley de Ohm, entonces que sí que 120 voltios dividido un 30avo de amperio, mire lo que nos da, 3600 ohmios. Si usted hubiera tomado eso, 0.33, seguramente no le hubiera dado el 3600, es probable. Listo, ya tenemos la resistencia. Tercera, la energía consumida en un año. Entonces volvemos a hacer el mismo cálculo de tiempo. Un año, 365 días por 24 horas al día. O sea, siempre tenemos que pasar los tiempos a horas, porque las tarifas las cobran es kilovatios hora. Listo, la potencia la vamos a pasar también a kilovatios, no nos sirven vatios. Entonces hacemos el mismo, kilovatios son 1000 vatios, dividimos y nos dio 0,004 kilovatios horas. Entonces ya tenemos potencia en kilovatios, tiempo en horas, multiplicamos los dos y nos da que al año esa bombilla gasta 35,04 kilovatios hora. Aquí faltó de pronto haberle puesto año. Listo, entonces 35,04 multiplicado por 15 centavos, que es el precio del kilovatio hora, nos dio 525,6 centavos, en total son $52,56. Esto que está aquí, exactamente esto que está acá, es lo que vamos a hacer con los 3 electrodomésticos que usted va a traer los datos. Vamos a calcular cuánto tiempo dura el mes, a cómo está el precio, entonces nos toca averiguar también precio del kilovatio hora según el estrato en Colombia. Eso es diferente. Listo, nos vamos para el séptimo. Una plancha eléctrica se conecta a una fuente de 110 voltios y toma 9 amperios de corriente. Eso es cierto, inclusive hay unas que toman más. ¿Cuánto calor en joules disipa en un minuto? Entonces miremos a ver. Potencia es V por I, quiere decir que son 120 voltios por 9 amperios, nos dan 990 vatios. Ahora vamos a multiplicar esos 990 vatios por 60 segundos, porque es el tiempo que es un minuto. Y nos dio 59.400 joules. Observen esta fórmula. E es igual a potencia por tiempo. Ese es todo ese ejercicio. Aquí no estamos hablando de tarifa. Usted dirá, pero ¿cómo así? No estábamos hablando de kilovatios hora y no se pasa. No, es que eso es para calcular moneda, cuánto se paga. Vamos para el octavo. En el octavo dice cuántos coulombs de carga pasan por la plancha del problema anterior en un minuto. Entonces miremos, un amperio es un coulomb pasando cada segundo por un conductor. Repito, esto no es coulomb sobre segundo, ni un coulomb dividido segundo. Aquí dice que un amperio es un coulomb que está pasando por un conductor, por un punto determinado del circuito
cada segundo. Quiere decir que 9 amperios serían pues 9 coulombs que están pasando cada segundo. Y vamos a cancelar segundo con segundo para pasarlos a coulomb por minuto. Entonces tenemos 540 coulomb cada minuto. Que acuérdense que ¿cuánto es un coulomb? 6.25 millones de electrones pasando cada segundo. Listo. Problema 9. Cierta bombilla tiene 95 ohmios de resistencia. Acuérdense que ohmios es resistencia, voltios es voltaje, potencia es vatios, corriente es amperios. Eso hay que aprenderse. Entonces dice, y tiene grabado 150 vatios. Aquí yo lo resolví de una forma, este problema posiblemente habría otra. Entonces dice, se debe conectar un circuito de 120 voltios o uno de 220. O sea, el bombillo se le borró el voltaje. Entonces vamos a mirar a cuál lo conectamos. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la corriente, que es V sobre R. Entonces yo estoy suponiendo que el bombillo es de 220 voltios. Entonces voy a, con la resistencia de 95 ohmios, me dio 231 amperios. Y con esa corriente y el voltaje son 220, voy a calcular la potencia de ese bombillo. Mire lo que me da 509 vatios. Entonces, pero si el bombillo dice 150 vatios, entonces ya estoy sospechando que el bombillo no es de 220 voltios. Ojo, recordemos que el bombillo, la única propiedad inherente del bombillo o de cualquier electrodoméstico que usted tiene en su casa es la resistencia. El voltaje no, ni la corriente no. La corriente depende del voltaje. Entonces yo aquí supuse que el bombillo era 220 voltios y dije, vea, si ese bombillo de 95 ohmios se conecta a 220 voltios, la corriente que va a consumir o que va a circular o que va a fluir por el bombillo es de 2.31 amperios. Ahora, si esa es la corriente que va a circular por el bombillo y el bombillo supuestamente es de 220 voltios, me está diciendo que ese bombillo va a consumir 509 vatios y entonces ya veo que no corresponde. O sea, no puede ser 220 porque entonces el bombillo no tendría que decir 150 sino 509. Entonces ahora voy a verificarlo con 110 o 120. Bueno, ahí la embarré porque eran 120. 110 digo 95, 1.15 y multiplico 110 por 1.5 y me da 127 vatios. ¿Qué me está diciendo este 127 vatios? Que el bombillo sí se debe conectar a 120. Habría que verificar cuánto nos da con 120, seguramente se aproxima más a 150. Entonces quiere decir que se puede conectar a 110 voltios, si no, se va a fundir. O sea, si usted lo conecta a 220 voltios, el bombillo es ¡pum!, rápidamente se funde. Vamos para el último, el 10º. Dice, en periodo de demanda máxima, bueno, esta pregunta sí es interesante, me gusta porque requiere que el estudiante analice, piense para resolverlo. Entonces dice, en periodos de demanda máxima las empresas eléctricas bajan el voltaje, así ellos ahorran capacidad. O sea, ¿qué significa? Que si todo el mundo prende y está demandando, el sistema de pronto no va a dar abasto y ¡pah!, se va a disparar, se queda todo el mundo sin luz. Entonces ellos, para evitar ese problema, le bajan un poquito el voltaje. Al bajar el voltaje, pues usted va a ahorrar dinero. ¿Cuál es el gran lío? Que si lo bajan demasiado, pues los aparatos pueden funcionar mal, pero obviamente que eso ya está calculado. Dice, para ver este efecto, imagina un tostador de 1200 vatios que toma 10 amperios al conectarse a 120 voltios. 1200 vatios, potencia. 10 amperios, intensidad de la corriente o corriente. 120 voltios, voltaje. Oiga, ahí estará bien esto, miramos. Voltaje por corriente, 120 por 1200, están bien. Imagina que el voltaje baja 10%, o sea 108 voltios. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que la única propiedad inherente a este tostador es la resistencia. Quiere decir que si yo lo conecto a un voltaje menor a 120, la corriente va a ser menor y la potencia va a ser menor. Entonces lo que nos van a pedir es que, bueno, y si se baja a 108, entonces ¿cuánto va a consumir y cuánto va en potencia y en corriente? Entonces, ¿cuánto baja la corriente? Entonces, bueno, ¿cuánto baja la potencia? También, precaución, el valor de 1200 vatios es válido solo cuando se conecta a 120 voltios. Cuando baja el voltaje, lo que permanece constante es la resistencia del tostador, no su potencia. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente porque es 120 y 10.
Entonces vamos a averiguar la resistencia, 12 ohmios. Ahora vamos a ver esa resistencia de 12 ohmios conectado a 108 voltios, ¿cuánto va a consumir? 9 amperios. O sea que fíjense que baja 1 amperio. Porque estaba en 10, al bajarlo el 10%. Ahora, el error más grande que cometen los estudiantes en estos problemas. Pues muy fácil. 1200 vatios es a 120 voltios. Cuando sea 108, ¿cuánto será? O sea, regla de 3. No, eso no funciona. Ojo. Entonces, si ya tenemos que la corriente es de 9 amperios, o sea que bajó 1, tenemos un voltaje de 108 multiplicado por 9 amperios ahora, eso me da 972 vatios. Miren la diferencia tan enorme, bajó más de 200 vatios. Si usted se hubiera puesto a decir, ay no, pero baja el 10%, o sea, bajémosle 120 a 1200, me hubiera dado 1080. Y mire que no. Eso es un fuerte engaño de los estudiantes cuando están haciendo ese tipo de ejercicios. Entonces bajó de 1200 vatios a 972, bajó 228. Si usted hace un cálculo aproximado, casi el 20% bajó, mientras que solamente el voltaje bajó 10%. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido y que aprendan mucho. Nos vemos en un próximo video.